Bienvenidas y bienvenidos a mi sesión de hoy, la última del día, que he titulado Reinventándose como desarrollador en 2024, en qué debemos formarnos si queremos seguir ser empleables en el futuro. Es un título un poco grandilocuente, pero vais a ver que después no hay tanto misterio. Os presento a mi yo del pasado, hace 12 años exactamente, más o menos. Sin saberlo por aquella época, había terminado una fase de reinvención profesional. Tenía 25 años, acababa de terminar la ingeniería técnica de informática y sistemas. Por pura suerte, yo siempre quise ser médico o enfermero y por azares de la vida, simplemente por rellenar el último hueco en la lista de la universidad, estudié informática. Y desde entonces, pues aquí estamos. Y en esa época inicié una nueva carrera profesional dentro de la tecnología, después de 6 años de estudio y diversas prácticas, y estaba súper contento. Estaba en un sector apasionante, en plena expansión, y bueno, pues la vida por delante, ¿no? Con el tiempo aprendemos nuevas tecnologías, aprendemos idiomas, aprendemos habilidades que vamos echando cosas en nuestra mochila que nos hacen ser cada día un poquito mejores, ¿no? Sin embargo, en ciertos momentos de nuestra vida nos hacemos grandes preguntas como ¿a qué me dedicaré en los próximos años para seguir siendo empleable? Y si estáis todas y todos aquí es porque seguramente vosotros y vosotras lo habéis hecho también. Y es curioso porque seguramente todos, o un tanto por ciento muy alto de las personas que estamos aquí, compartamos el mismo contexto. Recientemente, hace unos meses, se publicó los resultados de la Drupal Developer Survey 2024. Es una encuesta que se hace anualmente a desarrolladores Drupal. Y los resultados me llamaron muchísimo la atención. Confirmaron un poco la idea que tenía, pero viendo los datos en concreto de esta encuesta, me sorprendió muchísimo. El- Tres datos destacaría de ella, tiene muchísimos más. El primero es que el 76% de los desarrolladores Drupal tienen entre 30 y 49 años. El rango mayor de desarrolladores está entre 30 y 39. Otro dato que también me llamó mucho la atención es que el 63% de todas estas personas que respondieron a la encuesta dicen que tienen más de 10 años de experiencia. El siguiente rango de edad, el siguiente franja de experiencia es entre 5 y 10 años de experiencia y es el 21%. Por lo tanto, podemos decir que alrededor del 80 y tantos por ciento de personas que se dedican a Drupal tienen al menos 5 años de experiencia. Esto es mucho, dice bastantes cosas, ¿no? Y el último dato que también me sorprendió muchísimo es que el 60% de estas personas afirman que trabajan el 100% de su tiempo exclusivamente con Drupal. Este verano, en los Drupal Developers Days que se celebraron en Bulgaria, en la ciudad de Burgas, Joao Ventura hizo una sesión en la cual titulaba The End of Drupal, A Look to the Future. Este es el título un poco para el clickbait, después fue uno más positivo. Y en esta sesión que dio Joao, eh, dio también unos datos bastante importantes, ¿no? Del cuál es el estado actual de Drupal, desde su punto de vista. Uno de ellos, de los datos que decía, es que, con gráficas, os recomiendo totalmente su presentación, es que cada versión de Drupal que sale al mercado tiene menor número de instalaciones que la anterior. Hubo un pico con Drupal 7 y después, si veis el número de instalaciones de Drupal 8, Drupal 9, Drupal 10, cada uno el pico es menor. Es una tendencia descendente. Por otro lado, también argumenta que el número de módulos contrib que están en Drupal org, el número de módulos sin mantener está aumentando. Y por último, el número de asistentes a la Drupal Camps y Drupal Cons también está descendiendo. Él sostiene que no la última oportunidad, sino que una oportunidad para cambiar toda esta tendencia muy importante, y creo que se está haciendo un esfuerzo grandísimo, es la iniciativa Starshot, que como podréis comprobar, se está haciendo un esfuerzo grandísimo para llevarla adelante y cambiar toda esta tendencia. Entonces, viendo estos datos, vamos a reformular un poco nuestro problema inicial. Vamos a definir un poquito a qué deberé dedicarme en el futuro para seguir siendo empleable si la opción de Drupal no es una opción viable. Cuando nos planteamos este tipo de preguntas de carreras profesionales, no debemos olvidar que debe cumplir idealmente 3 puntos, ¿no? Primero, que es el que te guste lo que vas a hacer, una cosa que todo el mundo comenta.
Segundo, que se te dé bien, si no se puede convertir en un hobby. Y la tercera, para mí más importante, es que alguien considere que debe pagar por ello. No debemos olvidar este último punto. Por otro lado, el futuro. El problema del futuro es que somos muy malos prediciendo lo que va a ocurrir. El ser humano es muy malo en eso. Al final del siglo XIX se hicieron unos dibujos en los que personas de aquella época pues, querían imaginar cómo era la vida en el año 2000. Aquí tenéis un par de ellas que son las que más me gustan. No sé si las conocéis. Hay bastantes, unas 10, 20. Ellos imaginaban el mundo del año 2000 así. Carteros que iban a tu casa en aparatos voladores, escuelas en las que te enchufabas y el profesor exprimía los libros y te llegaba de alguna manera. Lo importante de estas gráficas no es qué grado de acierto tienen. Lo importante es cómo se va a imaginar alguien del siglo XIX Internet. Por tanto, lo que hace el ser humano normalmente es analizar su presente, eso lo hacemos bastante bien, y proyectamos en línea recta hacia el futuro. No contamos que hay avances, hay retrocesos, hay avances logarítmicos. Esto mentalmente nos es difícil, muy difícil planteárnoslo. Y una cosa muy importante es que normalmente olvidamos que vivimos en un mundo muy complejo, un mundo en el que hay un montón de elementos, un montón de interconexiones, hay jerarquías, hay comportamientos emergentes que no se pueden predecir. Es decir, tener todo eso en mente a la hora de decidir a qué me voy a dedicar los próximos 10, 15 años es una tarea un poco ardua. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un análisis del contexto actual para poder tomar una mejor decisión. No lo he comentado antes, pero esta pregunta de a qué me dedicaré en el futuro es una pregunta que me fue muy importante hace unos meses. Y es una cosa, y esta charla lo que intenta es reflejar todo lo que he ido averiguando durante este tiempo y por qué considero que es importante. Y a la hora como hemos visto al principio, las estadísticas muestran que mi situación puede ser que sea muy común entre el resto de la comunidad de Drupal. Entonces, volviendo al análisis de la situación actual, uno de los puntos que más me llama la atención es que vivimos en máximos de incertidumbre. Creo que todos, en cierta manera, lo notamos, no solamente económica, social, geopolítica. Esta persona que veis aquí en la pantalla es Richard Rumelt, quizás algunas personas lo conozcáis, profesor de la Universidad de California y es un profesor que se dedica a temas de estrategia empresarial. En su libro Good Strategy, Bad Strategy, para mí es uno de los fundamentales a tener en cuenta, explica un concepto que es el concepto de atractor. Para Rumelt, el atractor es un elemento, un estado de la industria que hace que todo aquello que está relacionado con esa industria se vea atraído hacia él. Podemos considerarlo como un agujero negro, ¿de acuerdo? Un hecho que está ahí y que todo gira en torno a él. Ahora vamos a ver ejemplos concretos y creo que se va a entender un poco mejor. Y el caso es que actualmente vivimos en una época en la que, según ciertos autores, vivimos en la confluencia de 5 megaatractores. La última vez que ocurrió esto fue a finales de la Revolución Industrial, donde coincidió la aparición de las máquinas, la aparición del vapor y cómo usarlo para la hora de tracción, las mejoras fundamentales que hubo en la obtención del hierro, y todo esto produjo la Revolución Industrial. Como todos sabemos, fue un cambio bastante grande a todos los niveles y en muchas derivadas. Pues bien, hoy en día vivimos bajo 5 megatractores, según varios autores. Algunos nos suenan, otros no tanto. El primero de ellos es la aparición de los espacios hiperpersonales. Es decir, vivimos con móviles, vivimos con aparatos en casa de IoT, etcétera. Aparatos que se nos meten en nuestra vida privada, en nuestra vida más cercana. No es como una televisión o una radio que la podías dejar encendida y podías olvidarte. Tenemos un montón de notificaciones, un montón de ruido cognitivo que nos afecta muchísimo. Esto es un hecho. Tenemos que saberlo. Otro megatractor es todos los avances en tecnología. Aquí podemos meter desde blockchain, big data, inteligencia artificial. Son cambios tecnológicos brutales que cambian mucho, no solo el mundo tecnológico, sino la vida de las personas. Otros, que quizás conozcamos menos, pero pueden ser palpables, es todo lo que tiene que ver con medioambiental y sostenibilidad. Hoy en día no se concibe que una empresa tenga una visión de que sus productos, su forma de empresa, sea
cumpla con ciertos criterios medioambientales y sostenibilidad, ¿no? La personotecnia, es decir, la habilidad de crear mensajes que tengan significado en un mundo de ruido, personalizados 100%. Todos en nuestros proyectos vemos cómo tenemos que desarrollar portales que sean adaptables, personalizables a cada persona que visita casi el portal, no grupos. Y el último, que para mí es el más importante, es la aceleración. Vivimos en un mundo en el que todo está muy acelerado. Los ciclos de desarrollo son hipercortos. Crean empresas como GoPro, que en un año es una startup, otro año levanta una ronda de financiación tremenda, se convierte en líder de mercado y al tercero o cuarto ya está fuera del mercado. ¿De acuerdo? Esto antes no ocurría. Había un decline. General Motors, por ejemplo, pues vemos con bastantes décadas. El siguiente punto que debemos estudiar es, y es una pregunta muy importante, es si necesito realmente especializarme más. Hay un libro para mí que me gustó mucho que se llama Range, de David Epstein, que es un psicólogo. En él hace una diferencia entre dos perfiles, generalistas y especialistas, y estudia un poco en qué punto, en qué ambientes son mejores unos u otros. Define lo que son ambientes amigables, es decir, aquellos que en las variables que entran en juego no cambian con el tiempo, podríamos decir el ajedrez, podríamos decir juegos de mesa, de que son de reglas fijas, pero hay otros ambientes hostiles que están constantemente cambiando, etcétera, en los cuales los perfiles generalistas son más importantes, se adaptan mejor, sobreviven mejor, más que en un entorno en el que es estable. Hasta ahora hemos vivido en un entorno en el que la organización del trabajo era taylorista, especialista, y ganaban las personas que se especializaban mucho. Yo realmente, personalmente, no sé si esto va a ser el caso en un futuro más o menos cercano. Por lo tanto, vemos aquí en la gráfica que hay dos visiones, ¿no? En rojo podéis ver las personas generalistas que tienen un conjunto de habilidades que, complementadas entre sí, hacen que tengan una versatilidad extrema y capacidades de adaptación. En contraste, las personas especialistas se centran muy profundamente en conocer un tema en concreto, pero son muy poco adaptables. Quizás la solución no hay que elegir uno u otro, sino, ¿por qué no? Ya que somos una comunidad con experiencia, como hemos visto en los datos, ¿por qué no, en lugar de especializarnos más, necesitamos complementar nuestra experiencia con habilidades que nos permitan ganar en adaptabilidad? Lo importante es que estas habilidades sean complementarias a nuestra experiencia actual. Por último, la gran pregunta que también nos hacemos mucho, ¿no? Esta es la que vemos todos los días en los medios, ¿no? Y en fin, ¿me voy a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? La verdad que estamos un poco cansados, ¿no? De escuchar simplemente en reportes de los trabajos que van a acabar siendo sustituidos por la inteligencia artificial. Vemos anuncios como Devin, que era se anunció como el primer ingeniero de software 100% de inteligencia artificial, y todo el drama que hubo alrededor de ello, e incluso estamos viendo hoy en las charlas de Dries toda la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo del desarrollo. Teniendo esto en cuenta, el libro de Mustafa Suleyman, que es el CEO de inteligencia artificial de Microsoft, tiene este libro en el que él defiende que la inteligencia artificial es un hecho que es como una ola, como un tsunami, es inevitable y lo único que puedes elegir es surfearla o hundirte bajo ella. No debemos olvidar que, siendo CEO de inteligencia artificial de Microsoft, pues su visión hay que cogerla también con el punto de vista que él quiera dar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que hay avances que sorprenden. Uno de ellos ocurrió hace unas semanas, que ya hay el modelo de O1 de OpenAI superó el test de acceso a Mensa. Mensa es una asociación de gente de altas capacidades en el que solo entra el 2% de las personas más inteligentes del mundo. Que una inteligencia artificial pase ese test, ya sabemos que los test de inteligencia hay que cogerlos también con pinzas, pero bueno, te da un poco de idea de lo que significa este hecho. Personalmente, lo que más me asusta no es esto. A mí lo que personalmente no me asusta, pero sí es un hecho que me sorprende, es la velocidad en la que constantemente aparecen nuevas cosas. Eso te da la idea de que es una tecnología que está en su plena expansión y hay que ser consciente de ello, ¿no? Vemos que a partir de la introducción de la arquitectura Transformers han aparecido diversas herramientas y cada día aparece una nueva que deja a la anterior en pocas semanas obsoleta. Hay un paper que es de SWE Bench, que es un paper en el que intenta decir cómo debería medirse, cómo de bueno es una inteligencia artificial si quiere ser usada como ingeniero de software.
tienen una serie de tests en GitHub, una serie de issues en GitHub y corren la inteligencia artificial para ver cómo buena es resolviendo este tipo de issues en GitHub. Ahí podéis ver el ranking de inteligencias artificiales, de modelos que están, qué tasa de éxito tienen. Lo importante no es la tasa de éxito, que la última que miré ayer fue del 33% y verificada por ellos. Hay otras que afirman tener mayor, pero no han sido verificadas. Esto es importante, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, hace un año era del 7%. Por tanto, si en un año pasa del 7 al 33%, ¿qué vamos a esperar de aquí a 2, 3 años, 4? Tenemos varias formas de reaccionar ante esto. La primera es la que optaron ciertas personas durante la Revolución Industrial, que son los luditas, no sé si los conocéis. Los luditas eran grupos de personas que se organizaron para la destrucción de telares lanzadera y evitar así lo que suponía un telar de lanzadera para sus puestos de trabajo. Como podéis averiguar, no tuvieron éxito. Yo estoy más de acuerdo con otra visión que da mucha gente, que es que las personas deberíamos evolucionar bueno, os presento, Javier García Recuenco. Esta es una charla del TEDx de Málaga que realizó hace unas semanas, hace unos meses, fue creo que recordar en el marzo-abril. En él expone que en el mundo tecnológico y en general en la vida profesional hay muchas profesiones que pretenden ser intelectuales, pero realmente no lo son. Define que hay muchos procesos en los que se trata de ir a un sitio, coger datos, procesarlos y dar un output. Esto, hoy en día, las inteligencias artificiales hay que saber que son mejores que nosotros en este proceso. Por tanto, sabiendo esto, debemos centrarnos más en todo lo que él propone, y estoy ciertamente de acuerdo en que deberíamos centrarnos en todo aquello que nos hace más humanos, todas aquellas habilidades que son puramente humanas. Todo aquello que hemos hablado, que hemos conocido hasta ahora, que eran soft skills, quizás ahora no serán soft skills, serán hard skills, porque serán lo que hagan que tú marques la diferencia con otra persona que no tiene este tipo de habilidades. Introduce el concepto de minotauro. El concepto de minotauro es en el que se produce una simbiosis entre el hombre y la inteligencia artificial para que dejemos en las inteligencias artificiales aquello que hacen bien, mejor que nosotros, asumámoslo y nos dediquemos nosotros a algo más interesante, a algo más que tenga que ver con nuestro mundo, la percepción, etc. En definitiva, usar las inteligencias artificiales como una herramienta, como algo que nos potencia y, por tanto, centrarnos en si la inteligencia artificial consigue una mejora en nuestra productividad de un 50%, vamos a centrarnos en aquello que podemos mejorar, ¿no? Que es el punto de partida, ¿no? Pero aquí tenemos que tener cuidado, y otra de las lecciones que hemos aprendido de los Simpsons, que 0 es un porcentaje. No sé si soy muy fan de los Simpsons, pero el 0 es un porcentaje, es un hito. Buscarlo, si no lo conocéis, buscarlo. Bien, la tercera pregunta, entonces vamos a hacer un poco. Estas son las tres cosas que por tema de tiempo me he querido centrar en esta charla, que para mí ha sido más relevante, pero deberíamos buscar quizás otras más, ¿no? Desde cuál es tu punto de partida, qué edad tienes, qué tiempo puedes dedicarle, en qué eres bueno, qué te gusta, qué no te gusta, ¿de acuerdo? Eso lo deja un poco afuera, pero bueno. Entonces vamos a resumir un poco para lo que considero que son el extracto de las ideas que debíamos sacar hasta ahora. Debemos pasar de conocer el camino exactamente que caminamos a poder saber detectar el rumbo hacia que tenemos que ir. Por lo tanto, porque vivimos en el mundo en el que todo varía, entonces lo importante es saber el rumbo al que vamos. Ya llegaremos, basándonos en experimentación podremos encontrar el camino, nos podremos adaptar. Lo que no tiene solución es ir en un rumbo equivocado. Otro es adquirir conocimientos que nos potencien y que complementen nuestra experiencia. Vuelvo a insistir antes, tenemos mucha experiencia tecnológicamente, no solo en Drupal, sino en muchas otras tecnologías. Ampliemos ese campo a otras cosas en las que hasta ahora no nos hemos focalizado. Habilidades y conocimientos útiles en entornos muy dispares, un poco relacionado con lo anterior. Y delegar en la inteligencia artificial aquello que realmente es mejor. Hay estudios en los que han puesto a trabajar médicos con inteligencias artificiales a la hora de detectar tumores y la última decisión la tenía el médico.
Es curioso que cuando más fallaba la predicción, no, el diagnóstico, era cuando la inteligencia artificial decía que había un tumor y el médico no se fiaba, y por tanto elegía otra cosa. No confiaba en el diagnóstico que le había dado la inteligencia artificial. No digo que haya que confiar ciegamente, pero hay que trabajar en nuestros sesgos y en nuestros puntos de partida, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos todo esto, no? Para mí, la respuesta es centrarnos en aprender a enfrentar problemas complejos. Estaba hablando hoy, con mucha gente y creo que el tema de problemas complejos no es algo que conozca mucha gente. Vamos a hablar de ello. Podemos clasificar los problemas hay diferentes categorías. Una de ellas es la que da Benjamín Suárez, en la que hay dos parámetros. Uno es lo bien estructurado que está el problema, es decir, lo bien definido que está el problema. Hay problemas, podemos pasar de problemas lógicos, en el que el problema está perfectamente definido, a lo que son dilemas. Un dilema no tiene solución, un dilema está muy poco definido, ¿no? También otra variable que hay que tener en cuenta es cómo evoluciona ese problema con respecto al tiempo. Si un problema varía mucho con respecto al tiempo, es un problema mucho más complejo de abordar. Y las herramientas que disponemos hasta ahora quizás no son las mejores. Otra forma de categorizar problemas que me gusta mucho más, bueno, la otra me gusta, ¿no? Pero esta creo que es más fácil de entender, que es la que da Dave Snowden. Ahí dejo la charla que tiene, que es muy enriquecedora. Él establece 4 grupos de problemas. Los simples, que son aquellos básicamente que conocemos su respuesta, su solución o una forma de abordarlos y simplemente hay que hacerlo, hay que solucionar, hay que aplicar lo que ya conocemos. Los complicados son aquellos problemas que no sabemos cómo solucionarlos, pero es algo que ya ha ocurrido. Hay gente experta, hay gente que puede solucionarlo y podemos acudir a ellos y dejar a ellos que nos tutoreen o que lo hagan directamente ellos. Pensad, este es el caso ejemplo de construir un coche. Yo no tengo ni idea de cómo se construye un coche, pero hay gente que construye coches. Entonces podemos hablar y es algo que se ha superado, ¿no? Y después tenemos los problemas complejos, problemas en los cuales no hay referencias previas, problemas en los cuales no puede que haya referencias previas, pero no aplican a mi contexto. Si yo quiero tener un Silicon Valley en mi pueblo, en Prado del Rey, yo no puedo tomar como referencia Silicon Valley. No es un contexto que no puedo aplicar. Por lo tanto, tengo que construir mi propia respuesta, mi propia solución adaptada a mi contexto. Y creo que esta es una de las claves de todo esto. Otro ejemplo de problema complejo que se puede ver muy claro es, este libro lo describe, es la reinvención del New York Times. Él explica cómo el New York Times ha superado lo que es la crisis de los medios en papel, cómo han introducido todo el tema de suscripciones, de publicidad y cómo lo han hecho de forma exitosa. No es simplemente crear una web y poner mis artículos ahí. Es una forma de hacerlo, es una forma de entender qué clientes quieres llegar, a qué personas está dirigida e ir experimentando. Les costó 5 o 6 años, pero si ves no he encontrado las cifras ahora mismo, pero si ves las cifras de income, de publicidad, por parte de digital, están superando claramente a todas las que tienen hasta ahora en papel. Entonces, un claro ejemplo, ¿por qué? Porque es un problema existencial. Si fallan esa solución, mueren. Es un problema que no existen referencias previas. Mucha gente en los medios de comunicación intentando, en ese entonces ahora tienen alguna referencia de intentar resolucionar este problema. Y por último, es multifactorial. No se puede abordar desde un único punto de vista. Necesitamos un equipo de personas con diferentes puntos de vista que en conjunto nos ayuden a encontrar una solución. Entonces, ¿qué es el CPS? El CPS es una forma de cómo afrontar este tipo de problemas. Hay frameworks, ahora hablaremos de ellos, pero no es un método que tienes que hacer A, después B, después C. Tomarlo como una mirada, es como afrontarlos, porque como hemos visto, los problemas complejos tienen mucha variabilidad entre uno de ellos, entonces es inútil tener algo fijo en lo que hacerlo. Si lo queréis pensar, es como una caja de herramientas de un pescador.
Tengo diferentes herramientas, cada una de ellas pensadas para una situación, para un momento, para un tipo de pescado que quiero coger. Y yo, como pescador, tengo que analizar cuál me viene mejor, usarla y analizar siempre el contexto y si sirve o no sirve y siempre estar probando, ¿no? Al final la definición correcta es que es un metatoolkit cognitivo para la solución de este tipo de contextos. Que no haya una forma estricta de hacer las cosas no significa que existan pasos. Hay ciertos pasos, a grosso modo, que son muy importantes. El primero es la definición del problema. Tenemos que conseguir un problema conciso, un problema acotado que podamos abordar, un problema que sepamos fehacientemente si vamos en la dirección correcta de solucionar ese problema. Debe existir un análisis objetivo lo máximo posible en el que tengamos fases de pensamiento creativo para abrir nuestra mente y no ir con la idea preconcebida que teníamos sobre el problema. Tenemos que aprender a tener herramientas de pensamiento crítico para poder ver si lo que estamos viendo, distinguir el grano de la paja y con todo ello tener una mejor visión del contexto en el que nos estamos enfrentando y ver oportunidades, abrir la mente al fin y al cabo. Por último, muy importante, definir una estrategia empresarial, una estrategia que nos permita explotar las debilidades de nuestros contrincantes y maximizar nuestros puntos fuertes, ¿no? Eso es, hasta ahora ha sido así la estrategia militar y si lo llevamos al contexto empresarial es el mismo concepto. Muy importante la ejecución. Hay una frase muy común que se dice que no existe estrategia sin ejecución. Un papel es un papel, una hoja de Excel es una hoja. Si no lo llevas a cabo, no sirve absolutamente de nada. Y por último, muy importante, nos olvidamos, que es la medición. Recordad que estamos en contextos en el que la experimentación controlada es fundamental. Por tanto, medir si vamos en la dirección correcta o no es fundamental. En España tenemos mucha suerte que contamos con Javier García Recuenco. Él propuso un framework para abordar este tipo de problemáticas. Él propone que este tipo de problemáticas se deben abordar desde 4 puntos de vista. Hay uno de ellos que controlamos mucho, que es el tecnológico, pero hay otros 3 que no controlamos tanto. El primero de ellos es todo aquello que tiene que ver con ciencias de la complejidad. Tenemos que saber detectar sistemas complejos, saber mostrarlos, usar diagramas causales, usar diagramas de Forrester para identificar bucles que se refuerzan y poder atacarlos. Ese tipo de cosas nos va a dar una visión de nuestros problemas mucho más amplia. No podemos dejar atrás que estamos en un entorno empresarial. Por tanto, tenemos que conocer y ampliar nuestra vista a todo aquello que tiene que ver con el mundo de la empresa, todo aquello que tiene que ver con la estrategia de marketing, no de marketing, estrategia empresarial, cómo detectar qué tiene valor, qué no tiene valor. Creo que es muy importante porque al fin y al cabo nosotros vivimos en un mundo, o hasta ahora, vivimos en un puro técnico, pero no se puede olvidar que trabajamos en empresas que tienen clientes y al final el dinero manda. Otro de los factores muy importantes y que también se suele dejar de lado, todo lo que tiene que ver con factor X, factor humano. Los humanos somos personas, los humanos somos personas, es una frase para... Vale, somos seres que hacemos cosas estúpidas que van en nuestro propio perjuicio, ¿no? Simplemente por egos, por envidias, etcétera. Entonces, leerla, y al final trabajamos todo el día con personas. Las personas que estáis más acostumbradas en el mundo del management y demás, estaréis de acuerdo que trabajar con personas y clientes es un problema muy serio. Yo, en mi carrera profesional, los mayores problemas que he tenido han sido siempre no con personas, sino cómo explicar decisiones técnicas al cliente, que se entiendan, que se aprueben, etcétera. El problema técnico muchas veces está muy acotado, es difícil, pero cómo se maneja esa situación creo que es muy importante. Y para eso tienes que tener conocimientos de sociología, antropología. No quiero decir que debamos todos estudiar antropología, que quizás sí,
pero sí que conocimientos sobre esta materia nos vendrían muy bien. En un mundo en el que las máquinas quizás hagan el trabajo más duro, digamos, tedioso, y nosotros nos dedicamos más a algo más, a interactuar entre las personas y vender entre personas, ¿no? Porque al final a una máquina, de momento, no nos compran las máquinas. Entonces, ¿por qué apuesto por el CPS? Como algo que como desarrolladores y personas que se dedican a la tecnología nos puede servir mucho en un futuro. Primero porque es una forma de verla, es una forma de afrontar los problemas donde, perdón la redundancia, donde pone el problema en el foco. Hay mucha, cuando os metéis en este tipo de mundo dentro del management, hay mucha hojarasca, hay mucho, diferenciar la paja del trigo es muy difícil. Si centrándonos en que tenemos que solucionar un problema, hay muchas herramientas que realmente ayudan. Y creo que son muy importantes, por eso creo que, y nosotros estamos acostumbrados a resolucionar problemas constantemente, por lo tanto, si lo único que cambiamos es a qué tipo de problemas nos enfrentamos, ya partimos de un punto de vista, de un punto de partida un poco más superior. Creo que el CPS se puede aplicar a todos los niveles. Hemos hablado que un problema complejo es algo que no hay referencias previas, no se ha hecho antes, pero quizás en nuestra vida nos enfrentamos constantemente en eso a niveles incluso personales. Por lo tanto, si logras familiarizarte con todo este tipo de herramientas, te pueden servir hasta a nivel personal, a nivel de proyecto, a nivel de muchos niveles. No tenemos que inventar la siguiente Big Four, ¿de acuerdo? Una cosa también muy importante es que nos acerca a la habitación donde se toman realmente las decisiones. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero los técnicos muchas veces estamos en el punto de vista solo de producción. Donde se toman realmente las decisiones estratégicas de las empresas se toman en otro sitio. Se toman en las ejecutivas, ¿no? Entonces, hablan otro idioma completamente distinto al nuestro. Aunque nosotros, la ventaja que tenemos es que estamos en primera línea de batalla y conocemos muy bien el terreno, muchas veces no contamos con las herramientas para comunicarnos con ellos y trasladarle la importancia de ciertas cosas que vemos. Entonces, si logramos aprender este tipo de lenguaje, este tipo de herramientas, nos acerca mucho más a otros niveles y podamos solucionar realmente problemas, porque muchas veces estamos con las esposas puestas. Em, Otra cosa muy importante es que seguimos siendo funcionales incluso cuando todo aquello que hemos probado hasta ahora no ha funcionado. No nos quedamos bloqueados, tenemos algo que nos permite experimentar, algo que nos permite saber el rumbo. Podemos seguir funcionando cuando quizás otras personas pues ya estén llorando con todo su derecho a llorar, pero nos permite seguir avanzando y en algún momento con la esperanza de lograr una solución. Y otra cosa que me gusta mucho es que este conjunto de herramientas, ya de por sí, de forma aislada, son muy útiles. En mi vida profesional siempre me he encontrado que cuando quería acercarme a este mundo de las soft skills, de cosas, yo preguntaba siempre a gente que era referente para mí, que veía que eran buenísimos manejando reuniones con el cliente. Y yo siempre preguntaba, ¿cómo lo hacéis? Y la respuesta que siempre he tenido ha sido, nada, esto lo aprendes. Me he dado cuenta que existen herramientas, que es verdad que hay que trabajarlas, que hay que interiorizarlas y que tienes que evolucionar con ellas, pero existe una forma de poder hacerlo. La vida después te pone en tu sitio, pero tienes un punto que te puede ayudar a hacer ese traslado un poco mejor. Resumen final. ¿Cómo diría que sería una buena estrategia para desde hoy en día, desde hoy, mañana empezar a ir caminando a este punto? No sé si cuando profundicéis en los enlaces que tengo después os daréis cuenta que es un mundo en el que no tiene fin. Siempre hay puntos de vista que tienes que considerar, etcétera, y es un mundo muy vasto de conocer, que si nunca has estado ahí, te abrumas con la cantidad de información, te sientes muy, muy pequeñito.
Entonces, la estrategia que personalmente recomiendo y la que estoy aplicando yo en mi vida es, primero, si ponemos en un eje vertical el esfuerzo que me conlleva hacer esa acción y el tiempo que también me lleva, podemos poner que primero, el primer paso sería aprender una tecnología adyacente a Drupal, que nos sea relativamente fácil, nada es fácil, pero sí que nos permita tener un poco más de visión en el caso de que si tenemos que salir por cualquier motivo, podamos tener una opción. Empezar desde el minuto cero a ir familiarizándonos con inteligencias artificiales y ver cómo podemos adaptarlas en nuestro día a día. Eso lleva mucho tiempo porque es darte cuenta que ciertas cosas tienes que dejar de hacerlas. No es fácil, no es simplemente uso ChatGPT y me da 4 días y... eso. Creo que requiere trabajo y es un mundo que está en constante evolución y que si lo primero que empieces y ya si te metes en realmente mundo técnico relacionado con inteligencias artificiales es un plus, ¿no? Y por último, desde el principio empezar ya aprendiendo todo lo que tiene que ver con CPS. Nos va a llevar muchísimo tiempo. Yo llevo 6 meses, 7, focalizado casi 100%, y os puedo decir que es algo que es muy vasto. Y no es conocer las herramientas, interiorizarlas, es aplicarlas y cambiar con ellas. Cambiar nuestro chip, ser otras personas distintas. Para finalizar, os dejo una lista de recursos que creo que son muy interesantes porque es un concepto realmente nuevo, pero quizás si veis estas charlas y los recursos que os paso aquí, se os va a ser mucho más fácil profundizar en el concepto y ver si realmente le veis utilidad o no. Si no, ahora pondré mis puntos de contacto, pero las slides las voy a publicar y es más, en mi página web publicaré todo de forma estructurada, todo lo que he ido viendo y por qué he llegado hasta aquí, con datos, con enlaces, así que bueno, estará esa información ahí. Seguramente en un par de semanas estará. Os dejo 2 charlas, las 2 creo que son de Javier García Recuenco. Y sobre todo la primera os recomiendo mucho, de la TarugoConf del año 23, y explica muy bien el porqué de todo esto, ¿no? Recursos libres, recursos gratuitos que podéis bichear ya. Existe el CPS Notebook, que es un Notion en el que está recopilado mucha información de forma gratuita y podéis evaluar, hablar sobre los atractores, estudiar sobre los factores que influyen en el framework que propone Javier. Y existe un canal de YouTube de la comunidad española iba a decir de Drupal, pero no, es la comunidad española de CPS, ¿no? Y ponen un montón de vídeos. Todas las charlas que hacen son en Madrid, hay algunos en remoto, pero en Madrid casi siempre hacen una vez al mes. Y después ya, si después de todo esto decidís que queréis hacer algo de forma reglada, no es reglado porque son universidades privadas, pero sí que másteres, cursos, etcétera, os he dejado ahí 3, que desde mi punto de vista son de momento no hay, en español no hay mucho, estos quizás son los 3. El primero es el máster de la Universidad de UNIR, de resolución de problemas complejos. Si tenéis alguna duda sobre él, podéis hablar conmigo porque yo estoy a 3 semanas de finalizarlo. Después os dejo el segundo, en el que es el programa también de la Universidad de UNIR, y es un seminario que es más cortito, y también está ahí. La diferencia entre uno y otro es que para estudiar el máster necesitas una carrera universitaria, para estudiar el seminario no es necesario. Y por último, otra opción que también veo muy interesante, que es el curso de resolución de problemas complejos en el ámbito tecnológico. Esto no está por la Universidad UNIR, esto está por el Instituto Immune y lo hacen frecuentemente, creo que cada 5 o 6 meses empiezan una nueva edición. Hay vídeos que explican sobre este curso y demás y podéis verlos por si consideráis que son interesantes. Así que muchas gracias. Espero que si queréis continuar con esta conversación y hablar un poquito más de este tema, he propuesto un tema en el Open Space de mañana y si la gente pues, le interesa, pues podemos hablar de esto. Pues mi nombre es José Luis Bellido y estoy intentando renovarme como desarrollador. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Tenemos 5 minutitos de preguntas, creo. ¿Qué tal, Nico? Muy bien, José, ¿Qué tal? pero joder, macho. De verdad, tío, me quedé realmente a cuadros. Primero, digamos, te admiro. Me parece que la valentía que tienes por haber hecho este gran cambio y creo que, digo, se me pone la piel de gallina, de verdad, tío, terrible, impresionante. Bueno, voy a contar, a ver si pasa, estamos en ellos. Sí, Estamos en sí, ellos. sí, no, bueno, pero es un ejemplo, eso, y me parece impresionante. Eh, Se me vienen un montón de preguntas, la verdad, pero creo que contaste cosas muy, muy buenas, muy claves. Y quería preguntar, ¿podéis levantar la mano todos los que son técnicos? Venga. O vamos a hacerlo al revés, todos los que no son técnicos. Desarrolladores, ¿no? Desarrolladores me refería, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Los que no sois, ahora los que no sois, vale, ok. Vale, para los que somos técnicos, gracias. Pero para los que somos técnicos, digamos, la definición de los técnicos somos introvertidos, ¿cierto? O sea, nos cuesta mucho exponernos, nos cuesta ir a hablar y soltar los temas y a lo mejor expresar ahí en LinkedIn, bueno, pues estoy, no sé, Sí. abierto a nuevos trabajos y demás y quiero hacer cosas. Y lo que comentas justamente es que tenemos que ser mucho más sociales y que tenemos que resolver estos problemas sociales. O sea que este público ahora mismo, digamos, yo creo que todos nos sentimos igual, ¿eh? Yo también levanto la mano, que también soy técnico y me cuestaría un huevo el hecho de, y voy a hablar así, lo siento por la cámara, pero cuestaría mucho el abrirse y el conseguir este tipo de análisis y Sobre todo cuando no lo has hecho nunca, personalmente nunca te has sentido animado a hacerlo, te ha ido bien, eres bueno en lo que hacías, pero ¿y si eso cambia? ¿Qué haces? Eso es lo que me movió mucho por dentro. sí, sí, es muy profundo por eso, Sí, claro. sí. No sé, Creo que queda la reflexión. pero nada, podemos seguir hablando en Open Space y abrazarnos y esas cosas. No sé si tenéis más Bueno, preguntas. y Pregunta. sí, y yo quería también preguntar el tema de, o sea, esto lo siento como todo un cambio muy profundo y ¿cómo ves tú la salida laboral, ¿no? Digamos, ¿cómo exponerte o a partir de todo este trabajo, Muy, cómo vas muy interesante esa pregunta. Porque se nos tiene que olvidar. Yo al principio pensaba, bueno, pues habrá un perfil de. Buscamos CPSers, ¿no? No existe. No existe. Mi opinión personal y la de lo que hemos hablado con los profesores del máster y demás, que están acostumbrados a esto, es que debemos tener estos conocimientos para, desde nuestras empresas, aportar ese valor. No ser hola, soy CPRSer, lo ponerlo en LinkedIn, ¿no? Sino ya con nuestra experiencia, ya con nuestro bagaje y con este punto de vista introducirlo a las empresas y ser útiles. pero entonces, claro, significa que la empresa debe también cambiar, entonces, La para empresa adoptar eso, debe ¿no? cambiar. O La sea empresa que, debe ser consciente de que personas que te dan este punto de vista son, tienen valor para ti. No simplemente que es muy importante que me saque el ticket rápido, sino que piense un poquito más allá, que vean los problemas complejos que existe en mi empresa y me intente dar una propuesta de solución, o cómo cambiar el rumbo, ¿no? Eso hay que cambiar mucho. y ahí quizás el rol vale, el que tenga ganas de empezar, digo, yo me estoy No, hablando. no sé si habrá más, bueno, Sí, pero sí. si no habla. Bueno, No, sigue. último comentario, ¿no? Pero el rol del Solution Architect ahí, ¿no sería un buen rol para encajar esto? El rol de Solution Architect, conociendo estas herramientas que seguramente ya las use, cuando empecé, muchas de ellas las conocía, otras muchísimas no. Entonces, te complementa perfectamente en tu rol actual, te va a ayudar en tu trabajo. Y creo que es un complemento. No creo que sea una profesión en sí, porque quizás si esto se hace mainstream, veremos, soy un resolucionador de problemas complejos. Y no, yo te voy a hacer la siguiente Google y te vendan como eso en LinkedIn. Creo que no es el caso. Creo que
que es una forma de reciclarnos y ya en nuestro entorno poder seguir siendo útiles y no encasillarnos simplemente en algo que quizás dentro de poco algo lo haga mejor que nosotros. Te invito a una cerveza después. ¿Vale? Vale. O dos también. ¿Más preguntas? ¿No? Recuerda, está el Open Space no solo para hablar de esto, sino para cualquier tema que os interese. Tenemos mañana a las 3 de la tarde en la sala workshop y hay un tablón en la entrada donde podéis proponer vuestras ideas. Así que nada, muchas gracias y disfrutad de la campus.